I would like to first send a warm welcome from the EULAC Foundation and the EULAC Women's International Network, especially from Leire Pajín and Ana Barrera. I would also like to extend my gratitude to our amazing partners from UN Women, the National Institute of Women of Mexico, which together launched the Global Alliance for Care, the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and the UN Human Rights Office, who have contributed to the success of this event. Also, a big thanks to our translators, to our interpreters, and to our outstanding speakers and attendees today. We really look forward to learning from each of you. Actually, this is the second edition of the Interregional Dialogue series on care at the center of new development models, in which we aim to provide a space to identify common policies, regulations, challenges, and opportunities for the construction of gender-sensitive, comprehensive care systems in Europe, Latin America, and the Caribbean. We actually launched this line of action during the Regional Conference on Women in Buenos Aires, in which we exchange practices on the necessary principles and elements needed to build comprehensive care systems. And as said, this is the second dialogue that will focus on the inclusion of persons with disabilities in care systems, but we will have more to come, so I invite you to stay connected. Now, very quickly on the format, we are going to have some welcoming remarks, followed by a brief presentation on care policies for the inclusion of persons with disabilities in the EU and Latin America and the Caribbean, then a panel with our amazing experts, and a bi-regional interactive dialogue in which you will have the chance to actively participate, and then some closing remarks. So now I give the floor to Raquel Coello for the welcoming remarks. She is Regional Policy Specialist on Economic Empowerment at UN Women Regional Office for the Americas and the Caribbean. Welcome, Raquel. Bueno, thank you, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Yo voy a hablar en español. Primero de todo, quiero dar la bienvenida a todos y a todas los que estáis participando en este seminario. Es para mí un gran honor poder dar las palabras introductorias en este seminario que hemos organizado con mucha ilusión, con mucho cariño, con la Fundación Internacional EULAC, con el Instituto Nacional de las Mujeres de México, Mujeres, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y también con la con la propia Alianza Global por los Cuidados, que es esta alianza tan maravillosa lanzada en el marco del Foro Generación Igualdad, que nos aúna para impulsar esta agenda común por los cuidados. Aprovecho a todas vosotras, a todas las instituciones, para agradecer tanto la oportunidad como este esfuerzo conjunto para impulsar diálogos en un tema tan trascendental. Ya lo dijo hoy Marta en la introducción, el seminario que hoy nos convoca es el segundo de un ciclo de diálogos. Y cuando pensamos conjuntamente en las temáticas en las que podíamos organizar los diálogos, surgió la propuesta de organizarlos en torno a sujetos de derechos de los cuidados. Por eso el día de hoy vamos a abordar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas integrales de cuidado, y queremos para ello además intercambiar y escuchar buenas prácticas tanto del lado de países de la Unión Europea como de América Latina y el Caribe. Como muchos de ustedes saben, la Alianza Global por los Cuidados surge, como yo les decía, en el marco de los compromisos movilizados en el Foro Generación Igualdad. Fue lanzada por una propuesta de mujeres y de no mujeres, pero en la realidad hoy ya hablamos de un espacio, de una alianza multiactor que tiene 111 miembros integrantes que son parte de gobiernos, de organismos internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado también, y también organizaciones filantrópicas. Y lo que todos tenemos en común es que queremos compartir prácticas, articular diálogos, propuestas y generar también incidencia y participación interinstitucional para hacer avanzar esta agenda de los cuidados, tanto en los niveles locales y nacionales, pero también en los regionales, como vamos a ver en este propio espacio, y en los globales, ¿no?
Y en este contexto es donde surge esta iniciativa de estos diálogos, que son diálogos entre Europa y América Latina, dos regiones que viven momentos particularmente importantes de compromiso político con la agenda de los cuidados, ¿no? Por un lado, la Comisión Europea, que acaba de adoptar recientemente la Estrategia Europea de Cuidados para garantizar unos servicios asistenciales de calidad, asequibles y accesibles en toda la Unión Europea, y también mejorar la situación tanto de los cuidadores, hablamos de los cuidadores profesionales, pero también de los informales, como de las personas que reciben cuidados. En la Unión Europea también hay numerosos países que cuentan con políticas integrales de cuidado, de las cuales vamos a ir conociendo algunas de las iniciativas en esta serie de diálogos. Y en el caso de América Latina, los países de la región adoptaron, como lo acaba también de señalar Marta, introducirlo Marta, es el compromiso de Buenos Aires. Lo adoptaron en el marco de esta 15ª Conferencia Regional de la Mujer, que se celebró en Buenos Aires en noviembre, de ahí el nombre del compromiso, y que fue una conferencia íntegramente dedicada a la sociedad del cuidado como horizonte para la recuperación sostenible con igualdad de género. El compromiso hace un llamado a adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado a través de implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de género, interseccional y intercultural, y también desde la perspectiva de los derechos humanos. Y también en la región contamos, por suerte, con ya más de 15 países que están avanzando en la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado, y como lo comentó Marta, tuvimos ocasión de oír algunas de estas experiencias en el primer diálogo que se celebró justamente durante la 15ª Conferencia Regional de la Mujer en Buenos Aires, y donde pudimos mirar de manera más integral lo que eran los sistemas integrales de cuidado. Bueno, siguiendo con este espacio, hoy continuamos, como decía, con este segundo diálogo centrado en la inclusión de las personas con discapacidad, y vamos a contar con representantes de instituciones de reconocida trayectoria en el trabajo en esta materia: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Human Rights Watch e Inclusion Europe, y también la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina. A todas estas instituciones y a los panelistas que las van a representar, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo y también vuestros conocimientos y experiencias. Y también, siguiendo un poco la metodología que queremos desarrollar en el marco de la Alianza Global por los Cuidados, donde buscamos interacción, participación, diálogo, contaremos también con un espacio explícito para intervenciones y diálogo con los propios y las propias participantes. En fin, agradecemos a todas las personas entonces por su participación. Les animamos también a intervenir en el diálogo, y también a sumarse a los próximos diálogos que van a tener lugar a lo largo de este 2023. En abril vamos a tener el tercer diálogo sobre cuidados de larga duración. En junio vamos a tener un cuarto diálogo sobre cuidado infantil, y en septiembre sobre las personas trabajadoras del cuidado. Y iremos enviando esa información oportunamente desde la Alianza Global por los Cuidados. Y bueno, para finalizar, no quitar más tiempo, solo quiero terminar señalando dos espacios que van a ser muy importantes en la agenda birregional de Europa y América Latina, y donde creo que podemos utilizar los insumos y hacer resonar la voz para también llevar la agenda de los cuidados. Uno va a ser el Foro de Igualdad de Género, que va a tener lugar el 11 y 12 de mayo en Berlín. Lo está organizando muy directamente la propia Fundación UELAC, aquí con nosotros. Y el segundo es la Cumbre UELAC, que, como saben, reúne a los líderes y jefes de Estado, tanto de la Unión Europea como de América Latina, y que está prevista desarrollarse en Bruselas en julio, durante la presidencia europea de España. Así que, nada, sin más, no me resta más que agradecer a los equipos de la Fundación UELAC, de Mujeres, de CEPAL, de No Mujeres y de la Alianza Global por los Cuidados por todo el trabajo para organizar estos espacios, que esperamos que sirvan para avanzar en esta importante agenda en los países, en las dos regiones, pero también para colocarla al más alto nivel en estos espacios de cooperación y de diálogo político que vamos a tener a futuro. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Muchísimas gracias, Raquel, por tus palabras. Thank you very much. And now we welcome Facundo Chavez. Sorry, I lost the sound for a moment. We would like to welcome Facundo Chavez. He will give us a brief presentation. Facundo Chavez is Human Rights and Disability Advisor at the UN Office of the High Commissioner for Human Rights. So we are very happy to have you, Facundo, and you have around 10 minutes for this brief presentation. Thank you. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias de la pandemia, que como todas y todos sabemos, ha tenido efectos particularmente nocivos sobre la población con discapacidad, particularmente la población de personas adultas mayores con discapacidad, ¿no? Y dentro de este marco, el mandato, digamos, que recibe la oficina, lo recibe con una mirada de ver cuáles van a ser los canales de recuperación que se están construyendo, digamos, frente a una observación empírica muy clara, que es que los sistemas de cuidado y las estructuras de apoyos para personas con discapacidad fallaron rotundamente durante la crisis del COVID-19 y que tenemos que repensar y reimaginar cómo vamos a hacer una propuesta superadora en relación a los sistemas existentes, ¿no? Entonces es en este contexto que la oficina empieza a trabajar, si se quiere, con más ahínco en mirar a la perspectiva de apoyos para personas con discapacidad en el marco con miras a la inclusión comunitaria y a la participación comunitaria, construyendo sobre el enorme trabajo que ya han hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han hecho las sucesivas relatorías en discapacidad en los últimos años, y cómo poder avanzar sobre esas bases, si se quiere, teóricas, técnicas, que vienen construyéndose desde hace más de 10 años, para poder efectivamente ver un camino hacia adelante. Y es en este marco que la oficina identifica la discusión y el debate en el marco de la agenda de cuidados como un potencial vehículo para poder llevar hacia adelante lo que es un reclamo histórico del movimiento de personas con discapacidad, con más de 30 o 40 años, diría, en este sentido, para que se estructuren mecanismos y sistemas que ofrezcan los apoyos que las personas con discapacidad quieren, en el cual se respete su voluntad y deseo en términos de cómo organizar su propia vida, y al mismo tiempo se garantice los derechos de las personas que proveen apoyos y cuidados en el ámbito familiar, y se desarrollen sistemas que atiendan a estos objetivos que las personas con discapacidad reclaman. Todo esto queda enmarcado dentro del marco de derechos humanos en la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, evidentemente, y es este tratado el que debiera orientar y dar marco a esta discusión cuando se trata de apoyos y cuidados que se dan a las personas con discapacidad. Una mínima nota conceptual que es muy importante para las personas con discapacidad es este cambio de paradigma, ¿no? De las perspectivas tradicionales de cuidado, en las cuales las personas con discapacidad tienden a ser puestas en un rol pasivo de objeto de cuidado, a lo que la Convención propone, que es un rol activo en las decisiones de cómo se administran, se proveen estos cuidados y cómo se respeta esta agencia que las personas con discapacidad tienen en la administración de sus propios apoyos. Esta es
ha sido siempre una discusión larga y creo que afortunadamente esto se viene reflejando en los marcos y las discusiones internacionales con cierta asiduidad, aunque todavía falta el gran paso de pasar de estas pequeñas, si se quiere, pequeñas e importantes discusiones terminológicas a bajar estas discusiones terminológicas a el desarrollo de sistemas de protección social y de estructuras de prestación de apoyos para personas con discapacidad que reflejen estos principios en este sentido. Creo que hay algunos avances a nivel macro, tanto en Europa como en Latinoamérica, que reflejan una intención en trabajar en este camino. Nosotros hemos hecho nuestro primer informe que trabaja sobre apoyos y cuidados para la inclusión comunitaria de personas con discapacidad, cruzando los marcos conceptuales de la agenda de cuidados con la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. Y a través de este ejercicio lo que hemos ido notando es que hace falta un gran trabajo de diálogo entre el movimiento de mujeres y el movimiento de personas con discapacidad para poder construir una base común sobre la que avanzar en este sentido. Creemos que hay una observación del problema que es similar, y esto es extremadamente importante, que objetivamente el problema que se pone frente a todas, a personas con discapacidad y al movimiento de mujeres, sea claramente identificado como el mismo. Y creo que queda claro que los sistemas de cuidados y la organización de los cuidados y de los apoyos de la forma en la que se da actualmente no satisface ni a las necesidades de las mujeres ni a las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto me parece que es un primer e importante punto de partida para poner el objetivo claro sobre la mesa. Lo segundo me parece que también es importante ver en términos de los avances que se han dado es el nivel de inclusión de las perspectivas en materia de políticas públicas desde una perspectiva de discapacidad en los marcos más generales de la discusión de cuidados, ¿no? Y hasta ahora eso lo que vemos es muy tímidos esfuerzos en el desarrollo de estas políticas públicas de una manera integral. Y por una parte vemos un enorme apoyo a la reestructuración, a la transformación de sistemas, y al mismo tiempo una falta de comprensión sobre cuáles son los sistemas que prefieren las propias personas con discapacidad en este sentido, ¿no? Entonces es muy importante poder avanzar juntas. Creo que la Alianza Global de Cuidados ofrece una plataforma esencial para poder avanzar en esta discusión y que los derechos de todas y todos se respeten en el desarrollo de estos sistemas. ¿Qué es lo que hemos visto como buenas prácticas? Bueno, vemos rápidamente primero la inclusión de personas con discapacidad en las discusiones de cuidados en todos los países donde Me dejaron entrar. Está avanzando. Y me parece que esto es particularmente importante en este momento, en el cual se está pasando de una discusión, si se quiere, en algunos países, a una discusión global. Y esto es extremadamente importante. Lo segundo que vemos como buena práctica también es que muchos de los países que están trabajando en esta línea han tomado sistemas, el caso Uruguay, por ejemplo, es uno de ellos que va a participar en el panel hoy, han tomado perspectivas de sistemas propuestos por las personas con discapacidad, como la asistencia personal, que son particularmente importantes para poder avanzar en el aprendizaje que está vinculado con el desarrollo de estos sistemas. Y también vemos, como en el caso de Costa Rica,
cómo estos sistemas, ya desde el modelo uruguayo, han avanzado hacia otras perspectivas ya en muy pocos años, como ha pasado en Costa Rica, integrando otros mecanismos para la provisión de apoyos que mejora, si se quiere, los mecanismos internos de los sistemas integrales, como se había propuesto en el marco uruguayo. Vemos en Europa que la nueva estrategia europea para los cuidados también hace una propuesta similar a la que se dio en el caso de Uruguay, con un dispositivo específico, como es el de apoyos, como es el de asistencia personal, pero vemos que falta esta integración de múltiples sistemas en la propuesta del caso europeo, y que hace falta una integración más amplia de estructuras de infraestructura, incluido transporte y demás, para poder integrar los sistemas de una manera más sólida y también hacer los sistemas más eficientes, ¿no? Entonces, estamos, creo, en este momento en una etapa de transición entre una primera construcción del marco conceptual de cuidados y de apoyos que tienen objetivos muy claros, ¿no? En términos de tiempo para cuidar, dinero por cuidado, y reducir el trabajo no pago de cuidado de una perspectiva de género, y un salto que vemos en esfuerzos dentro del marco de UNICEF, de la OIT y de otras estructuras, para poder avanzar en una integración de los sistemas de apoyos dentro de esta discusión en este momento. Voy a dejarlo ahí. Creo que es interesante lo que está pasando a nivel global, también para compartir en esta mesa, que tiene que ver con las negociaciones de la declaración política de la cumbre de los ODS, que va a tener lugar en septiembre de este año, que ya empieza a perfilar los procesos para la agenda post-2030 en el marco de desarrollo, y cómo la discusión de apoyos y cuidados ya empieza a perfilarse como una de las áreas temáticas a emerger dentro de este marco, y que me parece que es importante tenerlo presente, particularmente lo que tiene que ver, como decía recién Raquel, en relación a los procesos de incidencia que esta plataforma decida llevar adelante, ¿no? Bien, termino con esto. El Consejo de Derechos Humanos acá en Ginebra está avanzando en estas discusiones, y va a haber un panel sobre discapacidad, apoyos y el marco de cuidados ahora el 13 de marzo. Así que bueno, invito a todos y a todas a participar de esta discusión. Y como próximo paso, desde la oficina y junto con la Alianza Global, estamos planificando una presentación de nuestro informe el día 23 de marzo, para ir un poco más en detalle en esta conversación y tener un intercambio más técnico, si se quiere, sobre las consideraciones que hemos hecho nosotros en nuestro informe. Bueno, termino acá. Gracias, Marta. Thank you, Facundo. Gracias por esta charla. I really, we extend our thanks. And now we would like to actually open the panel. We have a very amazing panel with key experts on the topic. It will be moderated by Valentina Cendejas. She is Technical Secretariat of the Global Alliance for Care. And it will last around 60 minutes. We'll divide it into rounds. So I give the floor now to Valentina so she can start. Thank you. Muchas gracias, Marta. Yo estoy muy emocionada de estar en este panel. Para la Alianza Global es fundamental esta conversación que Facundo expresó, ¿no? Y con la que estamos completamente de acuerdo, de la necesidad de acercar
a los movimientos feministas, movimientos de mujeres que han impulsado el tema de los cuidados por mucho tiempo, a acercarse al movimiento de las personas con discapacidad, que también llevan muchos años impulsando esta agenda y que nos parece fundamental que entremos en diálogo, que las vinculemos y que en todas las conversaciones sobre sistemas de cuidado, sobre políticas de cuidado, haya voces de personas con discapacidad que puedan poner en la mesa sus perspectivas, sus necesidades, y que podamos ir moldeando o pensando en sistemas y en políticas que sean responsivas, que sean inclusivas para todas las personas en toda su diversidad. Entonces, vamos a tener un panel de 4 panelistas expertas. Estamos muy entusiasmadas de que estén hoy aquí con nosotros. Voy a presentarlas. En primer término tendremos a Antonia Irazábal. Antonia es licenciada en Psicología por la Universidad de la República de Uruguay, es especialista en terapia gestáltica, actualmente cursa diplomados superiores en género, en política pública y en discapacidad, y ha participado como especialista en publicaciones sobre violencia, género, discapacidad, derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad y acceso al trabajo desde una perspectiva de derechos. Fue presidenta de la Fundación Braille de Uruguay, y actualmente Antonia es la responsable de regulación de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Después de Antonia, le daremos la palabra a Carlos Ríos. Carlos es maestro en sistemas penales comparados por la Universidad de Barcelona, es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, fue consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en México, miembro del Comité de Expertos de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y Carlos es actualmente director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, en donde cubre temas de acceso a la justicia, capacidad jurídica y derecho a la vida independiente para personas con discapacidad. También nos da mucho gusto que está en este panel Inge Bolever. Ella es licenciada en Artes y Ciencias Liberales con especialización en Relaciones Internacionales y Antropología. Tiene una maestría en Estudios de Conflictos y Derechos Humanos en la Universidad de Utrecht, con especialización en Derechos de las Personas con Discapacidad, otra maestría en Estudios de Paz y Conflicto en la Universidad de Uppsala. Y Inge trabaja como investigadora en Inclusion Europe y como coordinadora del Grupo de Expertos Europeos sobre la transición de la atención institucional a la comunitaria para personas con discapacidad. Y también tenemos el gusto de que en este panel está con nosotros Olga Montúfar. Ella es activista indígena por los derechos de las personas indígenas con discapacidad, es ingeniera de formación, ha sido punto focal de América Latina para las personas indígenas con discapacidad del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, y actualmente Olga preside la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe, y también es presidenta de la Fundación Paso a Paso y coordinadora del Grupo Mixto de Seguimiento al Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Bueno, vamos a tener un panel. Perdón, me falta también, estos son nuestras panelistas, estamos muy entusiasmadas de que estén aquí. Lo que les propongo es que vamos a hacer un panel en 2 rondas. Haremos una primera ronda en donde plantearé un par de preguntas orientadoras, detonadoras, y les invito a cada una de las panelistas a dar una participación en 5 minutos, y iremos pasando una panelista por una panelista, y después lanzaré una segunda pregunta detonadora. Entonces, la primera pregunta que hago al panel es: ¿qué desafíos diferenciados enfrentan las personas con discapacidad, tanto para proveer cuidados como para recibir cuidados? ¿Y qué implicaciones tiene el género y otras intersecciones, como ser una mujer indígena, vivir en zonas rurales, vivir en el sur global, ser una persona trans, en estos desafíos y necesidades específicas? Y le paso la palabra a Antonia Irazábal para su intervención. Antonia, adelante, tienes 5 minutos.
Bueno, un gusto estar con todas ustedes, un honor estar con compañeras tan queridas de tanto tiempo como es Olga en la militancia por los derechos de las personas con discapacidad y de algunas minorías que también nos representan. En este momento, mi función dentro del Ministerio de Desarrollo es dirigir una división que trata de abordar temas de discapacidad, género, violencia, derechos a la crianza. Y cómo mujer con discapacidad realmente hace la diferencia, podría estar hablando desde los dos lugares, desde el lugar de mujer con discapacidad y desde el lugar de profesional que trabaja en estas temáticas. Como sabrán, y como decía Facundo, en Uruguay el derecho es un cuidado que está establecido por ley. Y eso nos da ventajas de poder formalizar algunos mecanismos que tienen en cuenta el cuidado como un bien social, un cuidado que tiene responsabilidades del Estado, que tiene responsabilidades de la sociedad civil, desde el mundo de lo privado y, por supuesto, desde el mundo de las familias, las mujeres en particular, que tanto hemos históricamente respondido frente a esta situación de la humanidad, porque todas las personas necesitamos cuidados. Todos quienes estamos acá sabemos que no es lo mismo discapacidad que dependencia y que el cuidado es una intersección que viene a iluminar diferentes aspectos de estas dos dimensiones de análisis. La discapacidad y la dependencia muchas veces se encuentran, pero muchas veces se abren ampliamente. La discapacidad en determinados momentos de la infancia, también de la adultez mayor, puede generar mayor dependencia. Pero a la hora de la mujer adulta en situación de discapacidad, muchas veces debe ser también quien provee los cuidados. Y acá se nos abren muchísimos desafíos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y todas quienes estamos aquí lo sabemos, hay mitos respecto a la discapacidad que nos infantilizan eternamente, y eso hace que a la hora de vernos como cuidadoras se nos cuestione. Y muchas veces las mujeres en situación de discapacidad terminamos por intentar abordar el mundo adulto desde prácticas que no siempre son de nuestras decisiones, de nuestro cuidado, de nuestra libertad, sino que muchas veces responden a querer ingresar en el mundo de la adultez de las mujeres. Esto, por ejemplo, se hace a través de la maternidad. Cuando una mujer con discapacidad ingresa al mundo de la maternidad, muchas veces no es perdón. Te quedan 2 minutos. Bien. 2 minutos más. Gracias. Perdón, que no entiendo mucho las... No, todo bien. Vayamos a un desafío clave. Un desafío clave es... Si se está escuchando la traducción al mismo momento, quizá hay un... Bueno. Te escuchamos bien, Antonia. Bien, entonces... Tal vez, Antonia, y tienes que quitar la interpretación. O sea, tienes que tú seleccionar no interpretación para no escuchar. Gracias. Ahí va. Ahora sí, está bien. Bueno, perdón. Los desafíos, para mí un desafío clave que les quería plantear hoy es, si al momento de los cuidados, las mujeres con discapacidad, no podemos tener nuestra representación y poder tomar decisiones, eso es un cuestionamiento que nos es muy complejo de superar. ¿Por qué? Porque si bien decimos, como decía Facundo, que es imprescindible el diálogo con las personas con discapacidad, son muy difíciles los canales de expresión para que podamos ser reconocidas. Entonces es difícil dialogar cuando aún nos queda por conquistar y formalizar canales y vías legítimas de intervención para los diálogos. Las mujeres en situación de discapacidad que proveemos cuidados muchas veces no somos vistas como tales y esto deslegitima nuestros discursos. Por eso es imprescindible, como hemos tomado la militancia feminista y la militancia de la discapacidad, primero el reconocimiento
la representación para que todo esto tenga posibilidades de modificación. Seguimos entonces, gracias. Antonia, muchas gracias, muy importante los puntos que haces, nos quedamos, bueno, todo lo que mencionaste, por supuesto, el reconocimiento y la representación fundamentales. Voy a pasarle ahora la palabra a Carlos Ríos, planteando la misma pregunta para él. Adelante, Carlos. Pues muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. A mí me gustaría celebrar que se esté llevando a cabo este diálogo porque justamente tiene que ver con uno de los desafíos que yo plantearía, que es el tema de cómo hacer que dos agendas que tradicionalmente han estado un tanto en tensión se puedan acercar, porque finalmente estamos persiguiendo fines comunes, que es precisamente la posibilidad de que todas y todos tengan el acceso a los derechos fundamentales, el derecho a poder vivir en la comunidad con apoyos, un sistema de apoyos robustos y, por supuesto, el derecho que tienen todas las personas a realizar cuidados o también a decidir no cuidar, ¿no? Que eso es algo que es muy importante atender al mismo tiempo. Esto es un puente que yo considero clave, ¿no? Y celebro mucho que la Alianza Global por los Cuidados y ONU Mujeres y el Alto Comisionado de Derechos Humanos estén impulsando justamente estos diálogos para superar una visión tradicional de los cuidados que tanto la comunidad con discapacidad como la comunidad de grupos feministas está buscando, pues logre atajar pues ciertos prejuicios que hay en la comunidad y superar justamente estas visiones tradicionales, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de generar un cambio cultural y actitudinal para efecto de que se estime que las personas con discapacidad son también personas que requieren apoyos para llevar a cabo cuidados, ¿no? Existe una cultura enquistada respecto de que ciertas personas no pueden vivir en la comunidad y tomar ciertas decisiones básicas en su vida. En las investigaciones que ha hecho Human Rights Watch, por ejemplo, en México, encontró situaciones dramáticas de mujeres con discapacidad a las que les fueron retiradas sus hijos, justo por considerar que no estaban preparadas para ejercer la maternidad. Esto es algo que tiene sin duda que ser superado y tiene que plantearse en la construcción de un sistema de cuidados, un modelo para efecto de garantizar que las personas que decidan llevar a cabo cuidados y tengan alguna discapacidad puedan tener un sistema de apoyos robustos. Y bueno, algo que resulta esencial también es desde la perspectiva de quienes son receptoras de apoyos y cuidados, pues la necesidad de contar con la idea de que tiene que existir necesariamente un sistema que les permita tener un control sobre su propio sistema de apoyos. Y en ese sentido me gustaría mencionar dos cosas que son claves en este aspecto. Primero, el número de personas con discapacidad que todavía viven institucionalizadas sin ningún tipo de control respecto de sus vidas. La investigación que en Human Rights Watch hemos hecho en las Américas, por ejemplo en Brasil, ha dado cuenta de que por lo menos 10,000 personas con discapacidad siguen languideciendo en instituciones. Y un segundo elemento que me gustaría también destacar es la necesidad de superar una visión que romantiza o que vuelve romántico el apoyo que prestan las familias a personas con discapacidad. Hemos documentado muchos casos en los que justo por las cargas excesivas en la tarea de cuidados que tienen que tener las familias, sin ningún tipo de apoyo estatal, pues esto da lugar a violencia familiar contra personas con discapacidad y también a tratos negligentes que es necesario atender. Entonces, en nuevos sistemas de cuidados que están justamente en construcción en la región de América Latina, pues habría que tener mucha atención en la necesidad de contar con modelos que justamente den agencia
tanto a los receptores de los apoyos y de los cuidados, como a quienes prestan estos apoyos y estos cuidados. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, muchas gracias a ti, clarísimos los puntos sobre la necesidad de crear las condiciones para que puedan las personas con discapacidad decidir con toda agencia sobre sus vidas. Muy importante el tema que hablas de la institucionalización y lo vamos a conversar más adelante con la audiencia también. Ahora le voy a pasar la palabra a Inge. Inge, you have the floor. With the same questions that we mentioned at the beginning. Please, Inge. Thank you so much. Thank you for inviting me on this panel, and thank you for the previous panelists for sharing their thoughts. And I wholeheartedly agree, and I will repeat some of your points, I'm afraid. People with disabilities face gross discrimination in our society, and on the intersection of disability and gender, we see an increase in discrimination. And there's so much to talk about on this topic. On the topic of care and the experience of people with intellectual disabilities. And for now, I would like to highlight two examples of discrimination we observe that women with intellectual disabilities specifically face. And the first is the topic of institutions. Specifically violence against women in institutions. Institutions are used to control women specifically. In the past, women, and maybe some, by the way, maybe some still present, women were sometimes put in institutions purely because they were sexually active. And still now we observe that sometimes women are only allowed to leave an institution after they get married. Inclusion Europe did research on violence against women in institutions, and we found that women with intellectual disabilities face violence in three different ways: direct violence, structural violence, and what we call a careless attitude. Women in institutions are dependent on possible perpetrators, legally, financially, and emotionally. They are often isolated, and there's a high fear that reporting the assaults will lead to repercussions and more violence. Segregation at institutions create an unsafe environment for women with intellectual disabilities, as it makes it easier for perpetrators to commit violence, and it makes it more difficult for women to report the violence and leave the institution. We fight for the ending of segregation and the closing of these institutions, and we hope that women with intellectual disabilities leaving these institutions can get the support they need. We hope for a care system based on supported decision-making, where people with intellectual disabilities have agency over where they live, work, who supports them, and what kind of care they get. It is of utmost importance that people with intellectual disabilities get more agency and at the same time get the support they need to make decisions regarding their life and health. Second topic I would like to talk about today is among self-advocates. We have observed over the last few decades that often male self-advocates get more support to speak up about their lived experiences. Women, on the other hand, rarely get the same level of support, although we have observed a positive change over the last few years, with more and more female self-advocates joining the movement. But we must realize when we're talking about reforming care systems and including people with disabilities, people with intellectual disabilities in these processes, we must realize that when we strive for full inclusion, we have to include self-advocates in the decision-making, and we need to go the extra mile to empower women to join. And as mentioned before, but I want to highlight it again, is there's also a gender imbalance when it comes to informal care. For many people with intellectual disabilities, the majority of their care comes from informal care, and this informal care is often carried out by women in their families. So the new systems would hopefully find ways to formalize this type of care as well. For now, this is what I wanted to share. Muchas gracias, Inge. Muy importante escuchar que como en muchos otros campos y aspectos de la vida,
entre las personas con discapacidad también hay diferencias de género importantes, y por mencionar las alternativas que hay a prácticas que deberían desaparecer, como la institucionalización, y como decía, vamos a seguirlo conversando con la audiencia más adelante. Muchas gracias, Inge. Y finalmente, para cerrar esta primera ronda de comentarios, me da mucho gusto pasarle la palabra a Olga Montúfar. Olga, adelante. Muchísimas gracias, Vale, por la invitación. Perdón, creo que está... Sí, sí, desactivas tu interpretación para que no la escuches. Listo. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Vale, por la invitación. Sobre todo, quiero agradecer, como muchos de mis compañeros que ya me han antecedido, el haber pensado justo en las mujeres indígenas con discapacidad. Ciertamente, ya lo han comentado mis compañeros anteriores, los desafíos de una mujer simplemente por ser mujer son amplios. Y esto principalmente se debe a que la carrera de los varones tiene un inicio desde hace muchos años en cuanto a la construcción de políticas públicas. Hoy por eso toda nuestra política pública generalmente se centra en ideales de varones, no específicamente de las mujeres. Ya lo han comentado mucho mis compañeros anteriormente, las dificultades o todos los desafíos que como personas con discapacidad enfrentamos en relación al cuidado. Y yo me quiero centrar un poco más en aquellos cuidados que son o que deben de tener pertinencia cultural. Nosotros como mujeres indígenas, de alguna manera, por nacimiento, tenemos una conexión directa con el territorio, y esto también permite o nos da la facultad de ser cuidadoras de nuestra sabiduría, de nuestro territorio, de nuestras semillas, del agua y de todas estas variables que de alguna manera forman una comunidad indígena. Sin embargo, cuando una mujer con discapacidad está en territorio y además de esta interseccionalidad en la que vive, también es madre o cuidadora de alguna otra persona con discapacidad, los desafíos generalmente se amplían. Y estos se amplían porque ciertamente tenemos un sistema que no es compatible con estas características. Entonces, los desafíos a los que nos enfrentamos es justamente la incompatibilidad del sistema que existe. También podemos observar que dentro de lo que ha sido la estructura o el estigma que se crea dentro de las personas indígenas y en especial de las mujeres indígenas con discapacidad, y ya lo comentaban anteriormente, se nos infanticidia. O sea, se nos crea hay un concepto en el que nos ven como infantes eternos. Y en el caso de las mujeres indígenas con discapacidad, como que esto se doblega, o sea, se multiplica y hace que ciertamente nosotros tengamos menores oportunidades. ¿Cómo acceder a la escuela? Cómo acceder a un trabajo digno. E incluso quiero comentar que aún cuando se tenga una profesión, ciertamente esto no es una garantía de que nosotros podemos salir y enfrentar el mundo y crear autonomía para nosotros. El punto al que quiero llegar también es que ciertamente tenemos mujeres indígenas con discapacidad que cuidan a otras personas con discapacidad. En ese sentido, vemos cómo ciertamente la falta de autodeterminación para las mujeres hace que este sistema realmente no les permita emanciparse. Y lo que produce ahora en un sistema de cuidados que pudiera crearse es que ciertamente la interculturalidad estuviera presente. Pensar que ciertamente dentro de las comunidades nosotros tenemos diferentes formas de ver el mundo. Y nosotros también podemos, a partir de esta nueva visión o desde esta perspectiva, podemos también crear cuidado. Muchas veces hemos encontrado que mujeres con discapacidad han decidido adoptar a otra personita porque pues quieren ejercer su derecho a la maternidad. Sin embargo, hemos visto cómo esto ha sido limitado para que ellas puedan participar de este ejercicio.
Y cuando una mujer es indígena con discapacidad y también desea ejercer el cuidado de una persona, en este caso que desea adoptar, ciertamente se multiplica y realmente se le niega este derecho totalmente a la maternidad. Entonces, podemos observar que dentro de este sistema lo que nos hace falta ciertamente es primero que haya un pensamiento abierto para creer en la decisión de la aplicación o la ejecución del cuidado dentro de todo este diamante que ya muchas veces se ha hablado en la agenda, pero también tener consciente de que como personas o como mujeres indígenas con discapacidad y como cualquier otra persona sin discapacidad, también podemos ser sujetas de derechos, pero que no por este cuidado que nosotros requerimos seamos estigmatizadas. Para también lograr que nosotros podamos alcanzar la autonomía, se requiere específicamente que tengamos apoyos y ayudas tecnológicas, apoyos funcionales y ayudas tecnológicas que nos permitan acceder de manera equitativa y también a precios accesibles para que nosotros podamos reducir la carga ahora sí que la carga del cuidado que realmente la gente ejerce hacia nosotros, pero también nosotros podamos tener mayor autonomía para poder cuidar a otras personas. He visto algunos casos que hablan de personas con discapacidad que cuidan a otras personas con discapacidad psicosocial y que complica definitivamente su proceso. Muchas gracias. Al contrario, Olga, muchas gracias a ti. Muy importante visibilizar, como tú lo hiciste, como muchos derechos no pueden ser ejercidos por personas con discapacidad. Hablaste muy precisamente del derecho a acceder a la educación, del derecho a tener un trabajo decente, del derecho a la maternidad libre y deseada, y cómo en esta infantilización, ¿no? Que se hace de las personas con discapacidad, estos derechos se ven vulnerados. Y ahora vamos a pasar ya nos han dado las cuatro panelistas un panorama de algunos de los elementos que enfrentan las personas con discapacidad, tanto para recibir cuidados como para proveer cuidados, porque fueron, por ejemplo, Olga muy clara en cómo las personas con discapacidad son cuidadoras también de otras personas. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del panel, donde la pregunta va a ser, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para abordar estas desigualdades, esta falta de acceso a derechos? ¿Cómo transformamos, tanto a través de políticas públicas como a través de cambio cultural, esta situación que, como decía Olga, es una incompatibilidad del sistema actual? Entonces, para la segunda ronda de preguntas y que vamos a ir participando en el mismo orden que en la previa, les propongo estas dos preguntas. ¿Qué buenas prácticas, programas o políticas de cuidado con enfoque de género, con enfoque interseccional, con enfoque intercultural, existen para la inclusión de personas con discapacidad? Y por otro lado, algo que nos parece importante en esta serie de diálogos es cómo lograr que estos sistemas de cuidados a los que estamos apuntando fomenten una real articulación interinstitucional, que no las políticas para personas con discapacidad se queden en una dependencia y que no estén en vinculación con los otros sectores del gobierno, que es fundamental que estén en vinculación, por ejemplo, con la educación, con la salud, con el trabajo, con la economía. Entonces les planteo estas dos preguntas y vuelvo a darle la palabra a Antonia. Adelante, Antonia. Bien, es muy interesante porque lo que estamos haciendo creo que es uno de los desafíos, hablar de esto entre todas las actores participantes y con equidad en las oportunidades de la palabra. En Uruguay, a partir del 2020, se tomó la decisión de unificar en una sola secretaría las políticas de cuidado y las políticas de discapacidad. Esto nos ha permitido formalizar el encuentro entre estas dos políticas y poder mirar una rectoría conjunta en este plan. Me parece que es un punto de reflexión al respecto. Algo que me parece importante comentarles es que en esto que hablábamos del derecho de las mujeres en situación de discapacidad
para poder acceder a la categoría de mujeres válidas para poder criar, para poder cuidar, veíamos en Uruguay que una de las grandes cuestiones que hace a esta posibilidad era cómo es mirada la mujer con discapacidad, y su situación era rápidamente judicializada cuando otras interseccionalidades como la pobreza o la falta de redes se notaba en la situación. Esto hacía que la mujer fuera desvinculada de su crianza, de su posibilidad de criar a su hijo o hija. Para esto hicimos un estudio que dio evidencias sobre la situación y nos permitió crear una política pública junto con el programa rector de la primera infancia en Uruguay, que es Uruguay Crece Contigo, para que las mujeres en situación de discapacidad, con estas otras características que hablábamos, pudieran tener garantizado ese derecho a criar a sus hijos e hijas. Este proyecto piloto se llama Apoyo a la Crianza para las Mujeres en Situación de Discapacidad, y lo que hace es, en la zona metropolitana, tomar las situaciones de estas mujeres en situación de discapacidad y apoyar para que su crianza sea efectiva. ¿Apoyarlas cómo? Apoyarlas pudiendo brindarle un centro con una respuesta habitacional individualizada, donde pueda estar con su hijo o hija. Por supuesto, es un número pequeño de respuestas. También poder con una dupla conformada por Uruguay Crece Contigo y por la Dirección de Discapacidad, que concurra a los domicilios de las mujeres en situación de discapacidad para poder generar con ellas un plan de apoyos centrados en su forma de criar, en su forma de ser mujeres madre y en las características de su hijo o hija, para que podamos proveerle los apoyos que necesite, ya sean los desplazamientos, en la accesibilidad a los centros de salud y educativos, y coordinar así con las demás políticas públicas de Uruguay para que también las mujeres con discapacidad y sus hijos e hijas puedan acceder a todos estos derechos. Ha sido un proyecto muy desafiante, justamente en el punto de la articulación. ¿Por qué? Porque fue imprescindible crear una mesa interinstitucional y política con las demás rectorías para que no surgiera que al llegar la situación de una mujer con discapacidad a una escuela, fuera la educación quien pusiera en cuestionamiento la maternidad, o fuera la salud quien pusiera en cuestionamiento. Entonces, para que esto no sucediera, tuvimos primero que todo articular una mesa interinstitucional que diera un ok conjunto, una respuesta conjunta donde cada institucionalidad se sienta parte y también parte responsable de poder responder para que una mujer en situación de discapacidad pueda ejercer el derecho a la crianza. Esta política no anda sola nadando por un océano de políticas, sino que justamente se articula con otras respuestas de cuidado, como por ejemplo las becas para la primera infancia pueden ingresar en sistemas educativos especializados y que las mujeres con discapacidad puedan allí confiar en que sus hijos van a tener un espacio educativo para ellas poder ejercer otros derechos como el trabajo o la inclusión comunitaria. También se articula con respuestas institucionalizadas ya, como por ejemplo los centros de educación que están disponibles para la infancia de 3 y 4 años en Uruguay. Y también para poder tener bonos económicos de contribución para que las mujeres madres puedan criar a sus hijos con algunos beneficios económicos. Y entonces todas estas políticas articuladas nos permiten que el proyecto de apoyo a la crianza pueda estarse implementando intersectorialmente y dando la posibilidad a que, por ahora en zona metropolitana, esperemos que más adelante para todo el territorio nacional, podamos aprovechar a dar voz a las mujeres con discapacidad para que ellas mismas nos digan cuáles son los énfasis en su derecho a la crianza. Y dando respuesta a la segunda pregunta, nos parece que tenemos mucho para aprender y seguir adelante desde la discapacidad con lo que ha hecho el feminismo, con lo que han hecho otras minorías, como las minorías afro, que es formalizar los espacios de intercambio. En la ley de cuidados de nuestro país hay 2 institucionalidades conjuntas para el diálogo.
Una es la Junta de Cuidados y otra es el Consejo de Cuidados. En estas dos expresiones formalizadas desde la ley, se institucionaliza el debate, el diálogo y el intercambio. Por eso entendemos que uno de los desafíos clave para que se avance en el tema del cuidado y que se respete la voz de las personas con discapacidad es formalizar los espacios de intercambio. Así que me parece central compartirles estas dos cuestiones, así como el mecanismo de avance de las mujeres comenzó por generar estos espacios en todos lados, pequeñas células donde las mujeres pudimos empezar a conversar y a poner estos temas sobre la mesa, que también la discapacidad desde su lugar empiece a implicar a todas las políticas públicas, porque todas tienen algo para ofrecer en términos de inclusión y de discapacidad. Antonia, muchas gracias. Fantástico escuchar estas políticas, muy alentador escuchar que sí que se están haciendo avances en política pública en Uruguay. Muy importante el último punto que mencionas, la necesidad de que haya espacios de participación ciudadana, donde tengan voz, tengan decisión sobre las decisiones de política y que estén formalizados. Creo que es algo que es fundamental, además de todo lo que mencionaste de la interinstitucionalidad, la mesa interinstitucional. Muchas gracias, Antonia. Y ahora le voy a pasar la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Valeria. Bien, algo que me parece que es bien importante que empiece ya a consolidarse en la región de América Latina y que impacta directamente en el tema de qué políticas de apoyo y de cuidados se tienen que impulsar, es la necesidad de cambiar el modelo de capacidad jurídica que actualmente tienen hoy nuestros países. Este término que puede resultar a veces técnico y que no es otra cosa sino el tema del derecho a decidir por sí misma y por sí mismo lo que quiere uno para su vida, es algo que se niega a miles de personas con discapacidad en nuestras regiones. Y bueno, buenas prácticas que han empezado ya a expandirse en esta región del mundo, pues es justamente contar con marcos robustos legislativos para permitir que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones. Países como Perú, como Colombia, como Costa Rica, en alguna medida también Argentina y otros países están empujando por la adopción de un sistema así. En México justamente estamos impulsando una reforma tanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está en proceso de discusión, un nuevo ordenamiento completo sobre el tema para efecto de que todas las personas puedan tener acceso a tomar sus propias decisiones, puedan tener el derecho a la autonomía. Es una reforma compleja que pues atraviesa por 32 distintos códigos civiles en México y un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que esto se logre. Y finalmente, por supuesto, las personas pueden tener la necesidad de contar con apoyos para la toma de decisiones, si así lo deciden, si así requieren o lo solicitan, y el modelo de apoyos tiene que formar parte de la agenda de cuidados también y apoyos para la toma de decisiones. Esto es algo clave porque, como decían hace un momento mis colegas, pues por supuesto no hay nada de malo en ser niño, niña y adolescente, ¿no? Pero las personas adultas con discapacidad pues no son niñas, niños y adolescentes, sino son personas adultas y tienen en ese sentido que tener la posibilidad de contar con un marco que les permita tomar sus propias decisiones y por supuesto también apoyos para niñas, niños y adolescentes en el ámbito de autonomía progresiva que les confiere la ley. Y por lo que hace brevemente al tema de la interinstitucionalidad, pues yo diría que un buen enfoque sería justamente
pues promover conversaciones continuas y consultas estrechas con organizaciones de personas con discapacidad y diría también con el sector de personas mayores. Es importante destacar que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se prevé la existencia de puntos focales, de mecanismos nacionales de implementación de la Convención, que sería muy necesario que estuvieran también involucrados en la discusión de cómo articular un modelo de cuidados y apoyos a nivel nacional y tener pues interlocución constante, ¿no?, con estas instancias tanto de los gobiernos como de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y antes de pasar la palabra a nuestras dos panelistas, quisiera hacer un pequeño anuncio, un pequeño paréntesis, que dentro de estos diálogos tenemos pensado que como producto de cada uno de estos diálogos, sobre sistemas de cuidados y personas con discapacidad, tendremos, como ya comentaron mis colegas, uno específico de adultos mayores, otro de infancias, otro de personas cuidadoras, y buscaremos hacer unas hojitas, un pequeño documento muy breve donde podamos compilar todas las ideas, todos los aportes que han dado los panelistas, la audiencia, sobre qué elementos tienen que incluir, tienen que considerar las políticas de cuidados, los sistemas de cuidados hacia una inclusión efectiva. Entonces, tomamos nota de todos sus aportes y de los que hará la audiencia más adelante. Muchas gracias, Carlos. Y ahora le paso de nuevo la palabra a Inge. Inge, you have the floor. Thank you very much. To answer your questions, I would like to again reiterate that we need, in order to get an inclusive and gender-sensitive care system, we need to end segregation. Because by segregating people with disabilities, specifically people with intellectual disabilities, they are at an increased risk to experience discrimination. And it gives very little agency of their lives. And so it is of utmost importance that there comes a system of supported decision-making where people with disabilities get agency back into their lives, are able to make their own decisions about care, about where they live, about where they work, who they get care from, by who they are supported. And on these matters, this is all very closely related to legal capacity. People with disabilities need to be able to keep their legal capacity and be able to make decisions for themselves while being supported in whatever way possible or needed. I also want to shine a light on a culture shift that I think is necessary. Because care, we are talking about care and care systems, but for many people with disabilities, this does not only encompass healthcare, which is often the place that we think of, and it's often, I don't know, the ministry of which care is part of. For many, care includes support that they need for work and for living at home. And it's important to realize that these are not often only medical issues and should not be treated as such. I think we all have come a long way from moving from a medical system, a medical lens of disability to a social lens. But I think we still need to have a culture shift to have the same for the concept of care, to not only look at care as a medical concept, but as a social concept as well. In order for people with disabilities to be better supported in the care system and to be included, I also think it's very important that we are extra mindful of cognitive accessibility.
when working on these new systems, when designing these new systems, we need to realize that care needs to be accessible to all. And people with intellectual disabilities cannot be fully included if the care system is difficult to understand or difficult to navigate. So easy to understand communications are essential in order to fully have an inclusive care system. And this includes easy to read materials, but also, for example, support workers such as doctors or nurses who are trained and able to explain procedures or diagnoses in understandable way. I think this is often an overlooked topic. And at the end, I just want to restate that inclusion every step of the way, when designing new systems, when testing new systems, it is so important to have people with all different kinds of disabilities included in these processes. And again, we need to be extra mindful that we support women to join and speak up as well. Thank you. Muchas gracias a ti, Inge. Este concepto de, no sé si se pueda decir, desmedicalizar el enfoque de los apoyos y los cuidados, creo que es muy importante. Y también lo que menciona sobre la necesidad de que el personal que provee servicios de salud, de cuidado, tenga capacitación adecuada para poder expresar, comunicar de forma entendible y clara para quien lo necesita. Muchas gracias, Inge. Y para cerrar el panel, le voy a pasar la palabra con mucho gusto a Olga Montúfar, y esta sería la última participación del panel. Adelante, Olga. Muchísimas gracias. Yo traigo un problema de internet que me está quitando la señal. Si veo que en algún momento me vuelve a marcar, voy a apagar la cámara. Lo comento para respeto de toda la audiencia. Bueno, ciertamente ya lo han comentado muchos de mis compañeros anteriormente. Estamos realmente pues como en un proceso a nivel regional. Yo pensando en la pregunta sobre las buenas prácticas, lamentablemente yo no puedo hablar de una buena práctica actualmente en México, en el entendido de que para que pueda funcionar necesitamos que existan todos los actores vivos, por decirlo así. En México, pues ustedes saben bien, tenemos un problema con la existencia del CONADIS. Ha habido un poco de muy poca participación de personas con discapacidad, pero el ejemplo que yo quiero traer y que creo que se acerca en mi perspectiva a algo ideal es las manzanas, le llaman las manzanas del cuidado de Colombia. Estas me parecen muy buenas porque estas no solamente están tratando de apoyar a la persona que ejerce el cuidado, sino que también acompañan en los procesos para ir erradicando justamente este estigma o estigma que existe en la situación de que los varones no pueden ayudar directamente en las cuestiones del cuidado. Pero también fortalece a las mujeres que específicamente ejercen el derecho o que son cuidadoras, perdón. Vemos cómo las atiende no solamente en cuanto a la preparación profesional, sino que también les acompaña con ayuda psicológica, la cual realmente yo veo justo en el tema que yo compartía de la mujer con discapacidad que cuida a otra persona con discapacidad. Ciertamente el desgaste emocional, además de económico, siempre es mucho. Y cuando la otra persona, voy a apagar el micrófono porque veo que se quedó todo pausado, perdón, cuando vemos que la otra persona con discapacidad de alguna manera no se le cumplen sus derechos, por supuesto que entonces entra una ansiedad en el sentido de poder alcanzar el desarrollo de la persona cuidadora, que pueda entonces brindarle estos derechos que son violentados a la persona que cuida esta persona con discapacidad.
Ciertamente los componentes que tiene este programa del cuidado de las manzanas, la manzana del cuidado, perdón, de Colombia, justo surgió de acuerdo a lo que cuentan, por esta desventaja que existe en relación a lo que se presentó por COVID-19. Y podemos observar cómo al momento de que se inició su aplicación, lo que se buscó fueron los parámetros, por ejemplo, de comunidades o colonias que estuvieran en mayor marginación. Se observó principalmente dónde estaba el mayor número de mujeres que ejercía el cuidado y también a quienes ejercía ese cuidado. Ahora, este programa que desarrollaron en Colombia también da como un suspiro a las personas que cuidan, porque ciertamente les da la oportunidad de que en algún momento haya otra persona que las pueda relevar. Cuando yo estuve analizando este programa que tienen en Colombia, me vino a la mente un programa que nosotros tenemos y que a veces desde el movimiento de personas con discapacidad rechazamos un poco, y quizás es en el sentido de que viene de la OMS, pero me refiero al tema de rehabilitación basada en la comunidad. Este es un programa que realmente fue creado justo para llegar a los lugares en los que realmente no existía la rehabilitación, pero además empezó a meter conceptos apropiados desde la convención para que las personas con discapacidad que se encontraban en zonas remotas, como en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues obviamente pudieran tener esta cercanía con los derechos que implica la convención. Entonces vemos que este trabajo, y como ya lo han mencionado mis compañeros, fue específicamente porque también fueron formalizados esos espacios de diálogo interactivo entre las personas con discapacidad como con las instancias. Entonces, yo estoy presentando dos modelos que de alguna manera pudieran dar vida a un modelo del cuidado que pudiera verdaderamente alcanzar beneficios para las personas cuidadoras con discapacidad y también beneficios para las personas que son dependientes, pero que finalmente estas personas también pueden ejercer el derecho del. Olga, muchas gracias. Agradezco a las 4 panelistas. Creo que fue fantástico escuchar a Antonia, Carlos, Inga, Olga. Muchas gracias por haber compartido su experiencia, toda la información que dieron. Solo quiero rescatar quizá como conclusión algunos de los elementos que mencionaron. El primero, muy reiteradamente, in Colombia, and she currently works as a specialized professional in the management group for the inclusion of people with disabilities of the vice presidents of Colombia. So Natalia, the floor is yours, and we are very happy to have you here. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, primero, muy buenos días a todas y todos. Me honra muchísimo estar en este espacio, también integrar y hacer parte de estos diálogos tan necesarios, sobre todo para la población con discapacidad. Creo que es muy importante también mencionar aquí que parte de estos diálogos se han abierto gracias a las mismas luchas que han dado las mujeres con discapacidad en torno a su visibilización y lucha por empezar a reconocer y a defender la importancia de la autonomía de las personas con discapacidad y cómo eso se transversaliza en el ser mujer con discapacidad, cómo las atraviesa o cómo nos atraviesa.
Sí, actualmente hago parte de la gerencia por la inclusión de personas con discapacidad de vicepresidencia, con un equipo maravilloso y bueno, voy a acompañar ahora este espacio interactivo. Entonces, lo que haremos es, no sé si Sara está en el espacio, quien me va a apoyar con el enlace. Vamos a responder a 2 preguntas muy importantes. Y es, la primera pregunta será, ¿cómo podrían los sistemas de cuidados en construcción contribuir a los procesos de desinstitucionalización y a la igualdad de género en la Unión Europea y América Latina y el Caribe? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los elementos prioritarios para una efectiva inclusión de personas con discapacidad en las políticas y sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género en la Unión Europea y en América Latina y el Caribe? Entonces, bien, mientras vamos pensando esas preguntas para poder ir respondiendo desde nuestros propios lugares y escenarios, ¿qué creemos que se podría hacer? Vamos a usar un link para aquellas personas que quieran interactuar, ¿no? Por medio del link, respondiendo a las preguntas, o por el contrario, si desean no usar el link y no escribirlo, sino tomar la palabra, ¿no? Lo que pido es que por favor usen en reacciones, levantar la mano, ¿no? Y se les da la palabra con el micrófono, ¿vale? Pueden abrir sus micrófonos, pero siempre pidiendo la palabra, ¿vale? Claro que sí, Ada. Bueno, vamos a volver a hacer la pregunta. Igual, la compañera Shell acaba de colocarlas en el chat. La primera es, ¿cómo podrían los sistemas de cuidados en construcción contribuir a los procesos de desinstitucionalización y a la igualdad de género en la Unión Europea y América Latina? Para que lo hagamos más fácil, vamos a primero responder la primera pregunta, ¿ok? Entonces, solamente concentrémonos en la primera pregunta. Y quienes deseen pueden abrir el Jamboard, el enlace que se les envió por chat, y pueden ir colocando sus frases, comentarios acerca de esta pregunta en el enlace, ¿vale? Entonces, Natalia, tenemos Sara, la primera pregunta de Marcela Benavides. Tiene la mano levantada. Entonces, Marcela, tienes el uso de la voz. Perfecto. Dale, Marcela. Buenas tardes a todas y todes. Quería señalar que Corporación Simunis en Chile está trabajando en el plan de desinstitucionalización que ha establecido la Estrategia Especial de Salud Mental y Derechos Humanos. En este sentido, el plan de desinstitucionalización ha sido previsto como un traspaso de pacientes de larga estadía, 400, a casas con asistencia intensiva, residencias con asistencia intensiva en los territorios. Sin embargo, para la Corporación Simunis esto es complejo porque ya en la institucionalización hay una pérdida muy fuerte de autonomía, hay una vulneración grave al derecho a la vida independiente por largo tiempo, han estado en condiciones de cautiverio, por lo tanto lo que habría que proceder es a la reparación del daño, a el empoderamiento y generación de ciudadanía en las personas con discapacidad mental, mujeres con discapacidad mental, y además
proceder a la inclusión, que no es lo mismo que tomar un grupo de personas, trasladarlas sin consultarles nada, instalarlas en residencias pequeñas para cambiar su modo de vida a un modo de vida de asistencia clínica domiciliaria. Eso no es la inclusión. Como aquí se dice, hay cuidados que son sanitarios, pero también hay cuidados que son sociales. Y el énfasis tiene que estar en la autonomía de las personas con discapacidad, en derecho a la vida independiente con ejercicio de derechos en la comunidad. Y eso significa asistencia en la comunidad, asistencia domiciliaria, autonomía, reparación del daño, empoderamiento, o sea, todo un trabajo de reducción del daño causado por el cautiverio, dado que estas personas la mayor parte de las veces son internadas de forma forzada y sometidas a tratamientos forzados por muy largo tiempo. Los psiquiatras no quieren abandonar los procedimientos forzados en salud mental, y esto es muy grave porque impide que las personas con discapacidad puedan tener derecho a la libertad. Y es un asunto severo que también tiene que trabajarse en forma intersectorial y sobre todo con mucha abogacía de derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, mientras tanto, también quiere tomar la palabra Margarita, pero antes de Margarita me gustaría leer una de las cosas que han escrito en el link, ¿vale? Entonces, hay alguien que escribió: creando servicios de apoyo que promuevan vida en comunidad, ejemplo, asistencia personal. Otra, tener un sistema de cuidado con acciones intersectoriales que promuevan la inclusión desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Margarita, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias, Natalia. No prendo mi cámara porque ando en pijamada, ando recuperándome de una gripa, pero bueno. Creo que aquí sí hay varios puntos importantes. Me quedé mucho con la palabra de Valentina, desmedicalizar los cuidados, y creo que no debe de ser así. Los cuidados son dinámicos y deben de atender a las necesidades específicas de cada persona. Por ejemplo, en México, a nuestros hijos se les ha negado el ingreso a las escuelas precisamente porque la escuela dice: aquí no damos cuidados médicos, que es alimentar por sonda o hacer limpieza de gastrostomía, o alimentar a niños que tienen problemas precisamente para la deglución por la espasticidad, por la hipotonía, por todo eso, ¿no? Entonces tienes ahí a las mamás sentadas desde que entra el chico a la escuela hasta que sale, porque están esperando a que el profesor las llame para hacer el cambio del pañal, para hacer la alimentación por sonda, para hacer la limpieza del tráqueo, ¿no? Cuando todo eso lo resolvería una persona asistente personal, ¿no? Que en apego a derecho y respeto y dignidad del pequeño, de la pequeña con discapacidad, pues atienda a estos cuidados, ¿no? Y entonces diríamos, estamos haciendo cuidados médicos porque estamos utilizando medios que no son habituales en lo escolar para una persona en un contexto determinado, ¿no? Pero el negar estos cuidados hace que sean excluidos de su derecho a la escuela y de esta inclusión social. Y lo mismo pasa cuando nosotras, como cuidadoras, como madres, hermanas, hijas, vamos a un hospital. Ahí no damos cuidados médicos, porque los cuidados médicos los tiene que hacer la enfermera, el doctor, el especialista. Pero entonces damos cuidados no médicos, encargándonos tal vez de la alimentación, del apego al tratamiento, de poder estar sosteniendo la mano de la persona a la que estamos cuidando, ¿no? Para que pues pueda recuperar su salud, o incluso interpretando lo que quiere decir la persona con discapacidad, ya sea en lengua de señas, ya sea en interpretación de gestos, quienes no son verbales, con parálisis cerebral, con algún diagnóstico neurológico como enfermedades raras, síndromes epilépticos, etcétera, ¿no? Entonces los cuidados son
son, ¿no? Y deben de ser dinámicos. Y creo que una cosa bien importante no es cómo podrían los sistemas de cuidado evitar la institucionalización o desinstitucionalizar. Deben de, ¿no? Creo que ya hay un mandato por ahora sí que el Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que ya estamos, o sea, en deuda con todas estas personas que están institucionalizadas, ¿no? Y esto quiere decir dar este cuidado digno. Y hago mucho énfasis en digno, porque a veces la sociedad piensa que el cuidar a una persona es simplemente un acto instrumental. Ah, ahí están tus medicamentos, ahí está tu comida, chido. Pero siguen las personas en cautiverio, como decía la persona que me antecedió, o exiliadas en nuestros propios hogares. ¿Qué es lo que sucede con las personas con discapacidad y con sus familias, ¿no? O sea, no podemos salir porque, pues, de hecho, muchas veces de la casa a la calle hay 3 escalones que nos impiden salir, o un autobús que no nos puede llevar de punto A a B, o muchas otras cosas. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? Hablar de que los sistemas deben de desinstitucionalizar, ¿no? Ya, hay que buscar la forma, ¿no? Y que este cuidado debe de ser digno. ¿Qué quiere decir con el cuidado digno? Que ese cuidado que me proveen me permite progresar de mi proyecto de vida y decidir sobre mi cuidado. Entonces, creo que esa es la diferencia entre un acto meramente instrumental al cumplimiento de un derecho humano. Y por último, creo que tendríamos que iniciar, ¿no?, hablando y desapareciendo precisamente la palabra dependiente. En la publicación de ONU Mujeres de Cuidados en América Latina y el Caribe, en tiempos de COVID-19, hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación, hacen la definición de la dependencia, ¿no?, como aquellas personas que no han logrado la autonomía y como quienes la han perdido. Creo que no debemos de hablar de dependientes porque en el estricto amplio, cuando hablamos de cuidados, todos dependemos del cuidado, ¿no? Porque recordamos que los cuidados, o sea, no son meros actos que se hacen a diario en los hogares, sino que protegen la especie, ¿no? La especie humana en toda su concepción y diversidad. Entonces, tenemos que hablar de poblaciones prioritarias, porque al hablar de dependientes, muchas personas se asumen, ¿no?, como voceras, como personas que van a decidir por aquellas que son dependientes. Y creo que ya desde ahí estamos mal. Entonces, esas son mis aportaciones y muchísimas gracias. Gracias a ti, Margarita, muy amable. Voy a seguir leyendo porque hay unos mensajes muy, muy interesantes. Creo que eso es importante, una de las cosas que mencionan Margarita y la misma, ay, se me olvidó el nombre, compañera, perdón por olvidárseme el nombre, la Copa de Chile, miren, yo creo que es muy importante que en serio la CEPAL y quien está construyendo todos los documentos sobre cuidados reflexionen muchísimo más a fondo sobre el concepto mismo de cuidados, ¿sí? Yo pienso que el concepto de cuidados es dinámico, ¿sí? Y debe ir en evolución. Y en ese sentido, no podemos seguir hablando sobre personas dependientes. Como lo dice Margarita, en ese sentido tiene toda la razón y me sumo mucho a ella. Y es que yo sí creo que los sujetos humanos somos interdependientes, requerimos de apoyos siempre a lo largo de la vida y no son solo las personas con discapacidad, somos todos los seres humanos, ¿sí? Pero digamos que al hablar de una persona con discapacidad, una persona, perdón, como dependiente, estamos prácticamente despojándola de la autonomía y eso es algo que no podemos hacer, ¿sí? Ni desde la institucionalidad ni desde ningún escenario, ¿sí? Entonces, sí o sí es fundamental que los documentos que se construyan y que ya se están construyendo se planteen y se replanteen esos conceptos, esas percepciones, esas miradas y esos discursos sobre lo que para nosotros sería la autonomía, lo que significa la dependencia para las personas con discapacidad, y cómo más bien hablar de escenarios de interdependencia, que serían estos,
como los propios roles de cuidado y que además no deben ser asumidos solamente por las familias, sino que aquí tienen responsabilidad tanto los estados como la sociedad misma, ¿no? Voy a leerles otros mensajes, me gusta que han escrito aquí en este enlace, ha sido muy interesante. No sé si puedas compartir pantalla la persona que tenga a cargo el Zoom para que las compañeras que puedan observar la pantalla vean pues como los distintos mensajes. Hay mensajes en colores, en distintos colores. Hemos hecho como, esta página me parece muy interesante porque permite que se usen como este tipo de notas, como si fueran notas en papel, pero de manera digital. Y se usan de colores azul, amarillo, verde, naranja, rosado. Entonces me parece muy, muy chévere esto, ¿no? Bien, vamos a leer esta última. Tener un hijo con discapacidad no convierte a la madre en cuidadora, entre comillas. La vida de la madre debe continuar y su realización personal, mientras su hijo se le prestan servicios. Estamos muy, muy de acuerdo. Bien, vamos ahora a continuar con la segunda pregunta, ¿vale? Recordemos la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice... ¿dónde está la segunda pregunta? ¡Ay, se me perdió! Bien, vamos a empezar con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos prioritarios para una efectiva inclusión de personas con discapacidad en las políticas y sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género en la Unión Europea y América Latina? Vuelven a entrar al link, quienes deseen hacerlo. Por favor, pueden enviar el link con esta diapositiva para que puedan responderlo desde allí. Y también quienes deseen usar el micrófono, levantan la mano. Y pueden responder a la pregunta. Bien. Les recuerdo la pregunta es ¿cuáles son los elementos prioritarios para una efectiva inclusión de personas con discapacidad en las políticas y sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género en la Unión Europea y América Latina y el Caribe? Tenemos nuevamente a Marcela Benavides solicitando la palabra, Natalia. Adelante, Okay. Marcela, por favor. Lo prioritario para diseñar políticas de cuidado con inclusión es incorporar a los sujetos de derecho en los procesos de diseño de las políticas públicas, no solamente como un nivel informativo, también consultivo y vinculante. Los sujetos de derecho entre las personas con discapacidad psicosocial muchas veces son expertos por experiencia, son defensores de derechos humanos, tienen una perspectiva y una visión integral de los problemas que involucran la institucionalización forzada. Por lo tanto, los sistemas de cuidado y de apoyo son entendidos mediante la articulación entre reformas a la salud mental y reforma a la capacidad jurídica, involucrando la perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género y discapacidad e infancia y edad mayor. La perspectiva es integral. Así que creo que es hora de que los tomadores de decisiones involucren a las
a los dirigentes, a los líderes de las personas con discapacidad, a los expertos por experiencia, a los defensores de derechos humanos de las personas con discapacidad y de las mujeres y niñas y edad mayor, para tener diálogos vinculantes en la toma de decisiones sobre políticas públicas de cuidado y autonomía. Gracias. Gracias, Marcela. Por ahora voy a leer rápidamente algunos mensajes que han escrito las personas. Construir un mundo más equitativo, la mayor barrera es la mente social, dice alguien. Luego alguien dice asumir la interseccionalidad como un principio para determinar que en todos los grupos hay personas con discapacidad. Otro dice que las políticas de cuidados estén dirigidas también a hombres y promuevan un cambio cultural dentro de las familias y en las escuelas. Otro sería el concepto de corresponsabilidad es importante. Y un último que voy a leer aquí, que se construya una mesa de articulación interinstitucional para una mayor sinergia entre agendas de discapacidad, género y cuidados. Bien, yo creo que otra intervención más, micrófono y vamos cerrando. Igual, recuerden que cada una de las cosas que han colocado en los posts van a quedar y van a ser parte de la recolección de información que va a servir muy seguramente para trabajar y para visibilizar claramente el tema de la perspectiva que tienen las personas con discapacidad y las familias en el tema de los cuidados, ¿vale? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Margarita García, Margarita, volviste. Adelante. Vale, Margarita. Sí, gracias. Creo que el elemento prioritario para una efectiva inclusión de personas con discapacidad es la perspectiva de discapacidad. Porque si no identificamos las barreras que tienen las personas con discapacidad para participar en igualdad de condiciones, o al menos para participar, las estamos dejando fuera. Entonces creo que debemos de hablar de perspectiva de género y perspectiva de discapacidad. Y además la perspectiva de discapacidad va más allá. Al hacer accesible los espacios de participación para las personas con discapacidad, los estamos abriendo para todas las personas. Entonces, creo que eso es fundamental, implementar la perspectiva de discapacidad en todos los sistemas de cuidado, en la generación de los sistemas de participación y en los espacios. Y también implementar la perspectiva de cuidado, ¿no? Como una dimensión inseparable de la vida humana, ¿no? Más allá de géneros, generaciones y condición de vida, lo que también permite atender, por decir, que compañeras que en este momento están cuidando, ¿no? Puedan participar de manera remota, ¿no? Al ver este tutorial de otro en horario desfasado y puedan hacer llegar sus comentarios a un correo en específico, ¿no? Porque no todas estamos en específico con ciertos horarios disponibles debido a nuestras responsabilidades de cuidado. Gracias. Tienes el micrófono cerrado, Está Natalia. apagado el micrófono, Natalia. Tu micro, Natalia. Gracias. Pueden pasar estas cosas. Bueno, primero, muchísimas gracias. Vamos cerrando este espacio. Gracias a todas y todos por el apoyo, por sus intervenciones que claramente son fundamentales en esta construcción. Es sumamente importante darnos cuenta y empezar a entender que las personas con discapacidad tienen una voz urgente y necesaria en estos escenarios. No podemos hablar de cuidados sin la perspectiva de discapacidad. No podemos hacer esto porque sencillamente las personas con discapacidad son directamente impactadas con las políticas que se vayan a plantear y a construir sobre cuidados. Entonces, esto es fundamental para seguir contribuyendo en la construcción de políticas más inclusivas y reconocedoras de la propia diversidad. Muchísimas gracias a la Alianza Global sobre
de cuidados, y a las compañeras que hicieron este evento posible, y muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Bulina. La verdad que ha sido un verdadero placer. It was a real pleasure to listen to you and to listen to all the panelists. I think we need a lot, there is still a lot of work to do in terms of the construction of these care systems, and this is just a beginning, right? So now we have a video from the president of the EULAC Foundation, Leire Pajín. We are gonna press the video, and actually, yeah, we just want to thank everyone for being with us today. It was a really, really big pleasure and a unique opportunity to engage with all of you in what was a very meaningful conversation. And actually, we invite you to keep participating in our dialogues with our partners. We are gonna organize more. The next one will be in April and will be on long-term care. So, yeah, just las invitamos a participar y a seguir conectadas también con la red y con todas nuestras colegas y nuestras socias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quería aprovechar estas palabras para agradecer las aportaciones de todos los expertos y expertas que habéis participado en este nuevo diálogo para seguir construyendo juntas ese sistema integral de cuidados que queremos fortalecer en la región de Europa, América Latina y el Caribe, y que es una línea continua de trabajo de la red de mujeres de la Fundación EULAC, que hoy es una red de mujeres de todos y cada uno de los actores que trabajan en ella. Quiero en ese sentido mandar un saludo especial a mis buenas amigas de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres de México, de la CEPAL, de la Alianza Global de los Cuidados, y esta vez también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por haberse sumado como un aliado clave en este diálogo de hoy. Este segundo diálogo ha manifestado la importancia de ver los cuidados como un derecho humano, un pilar de protección social, un bien público global y un trabajo remunerado y reconocido. El Estado debe ser garante de los derechos de las personas que necesitan de cuidado, pero también debe ser el garante de quien cuida, de los derechos de las personas que cuidan. Y por eso hoy hemos hablado del sistema de cuidados desde esa doble aproximación. La inclusión de personas con discapacidad ha quedado reflejada como un aspecto central en la agenda de los cuidados. De hecho, la propia Estrategia Europea de Cuidados, presentada por la Unión Europea, aplica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y adopta una serie de medidas y de acciones destinadas a garantizar servicios de atención de calidad y personalizados a las personas con discapacidad que nos orientan al desarrollo de las políticas públicas que debemos hacer. Algo que me trae buenos recuerdos, puesto que tuve la oportunidad de traducir esa Convención de Naciones Unidas a política pública cuando era responsable de Sanidad y de Política Social del Gobierno de España. Por otra parte, tenemos también el compromiso de Buenos Aires, adoptado en noviembre del 2022, en el marco de esa maravillosa 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde junto con nuestras socias lanzamos esta línea de acción de los cuidados para promover la visibilización y el reconocimiento de las personas con discapacidad, a contar con los apoyos necesarios para desarrollar su vida de forma plena, de forma autónoma, dejando atrás esa conceptualización de sujetos pasivos, receptivos, de cuidados que les han hecho tanto daño. Al final, estamos trabajando juntas para construir el diseño de sistemas de cuidados que deben respetar el objetivo de desinstitucionalización y promover el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Es muy importante que los sistemas de cuidados busquen restaurar la autonomía plena, la elección y el control de las personas con discapacidad sobre cómo, dónde y con quién deciden ser apoyadas. Las mujeres y las niñas con discapacidad, especialmente aquellas en una situación de mayor vulnerabilidad y cuando pertenecen a grupos infrarrepresentados, resultan estar entre las más expuestas a discriminaciones múltiples e interseccionales. Y estas mujeres y estas niñas representan dos de los grupos poblacionales mayormente olvidados en las intervenciones de muchos de los actores responsables y dedicados a su protección. Por eso mismo, para nosotros es fundamental tener en cuenta este enfoque interseccional de género
en la construcción de estos sistemas de cuidados, garantizando que los servicios sean accesibles y sensibles a las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas con discapacidad y que promuevan la igualdad y el empoderamiento. En definitiva, de lo que estamos convencidas es de la importancia del trabajo en red como un instrumento vivo de transformación. Por eso, desde la Red Internacional de Mujeres, EULAC, reforzamos nuestro compromiso con la implementación de políticas públicas, inclusivas y sensibles de género. Y reconocemos además la importancia de la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan directamente para asegurar que sus necesidades y sus preferencias son tenidas en cuenta. Les invito a continuar trabajando en esta misma línea, garantizando este sistema de cuidados de una forma interseccional, justa y que garantice derechos, y a trabajar juntas, intercambiando las mejores experiencias y construyendo las mejores políticas. Muchísimas gracias.